¿Te parece, Hernán? Ya pasaron 5 minutos del horario. Si te parece, arrancamos. Demon, vamos. Gracias a todos por sumarse. Vamos a arrancar mientras el resto se sigue sumando. Hoy nos acompaña Hernán Aguilera Cares, de la empresa ANASAC. ANASAC es la primera empresa chilena que se está sumando a la comunidad de Auraband. Así que gracias por empezar este proyecto junto a nosotros. Hernán es ingeniero agrónomo, está hace 13 años en el mundo de la agricultura de precisión y de la agricultura digital. Está enfocado en lo que llamamos economía del comportamiento y en la experiencia de usuario agrícola, principalmente en la habilitación de tecnologías a nivel de usuario, y hoy está como encargado del área de innovación y tecnología de ANASAC Chile y de la iniciativa de ANASAC de Digital Farming, que tiene aproximadamente ya 2 años en el mercado chileno. Así que gracias, Hernán, por sumarte, gracias a todos los que nos acompañan hoy. Les recuerdo que todos tienen el micrófono silenciado, las preguntas las pueden hacer por el chat, Hernán las puede ir contestando durante su presentación o al final, y al final si alguno quiere hacer alguna pregunta en voz alta, levanta la manito y yo les habilito el micrófono. Así que adelante, Hernán. Listo. Muchas gracias, Virginia. Buenos días a todos. Un breve resumen más o menos de lo que estamos haciendo hoy día. Llevo aproximadamente 13 años en el área del mundo de la agricultura digital, bastante en pañales partió todo esto. Eh, Aproximadamente 3 años comenzamos con este proyecto a través de ANASAC. Yo me integré como jefe del área de innovación y tecnología de ANASAC, lo que es GLEVA en Argentina, y comenzamos a explorar todo el mundo de la agricultura digital desde un punto de vista totalmente distinto. A pesar de la experiencia que tengo, estudié agronomía, tengo un doctorado en ingeniería. Nos hemos enfocado en aspectos bastante distintos a lo que normalmente uno está en la agricultura. Por lo general se enfoca en herramientas, en todo lo que es inteligencia artificial, en los drones, las imágenes satelitales, cosas de ese estilo. Nosotros nos hemos enfocado en una disciplina bastante compleja que es ver el comportamiento de los usuarios frente a las tecnologías y ver cómo estos usuarios están utilizando las tecnologías para tomar decisiones y generar estrategias dentro del campo que son bastante interesantes. Cuando uno ve desde el punto de vista de los usuarios, el uso de las tecnologías, empieza uno a tener conciencia, en cierta forma, de cuáles son las tecnologías que uno dice y qué metodología y qué tipo de sistemas necesitan los productores y necesita la gente o necesita la agroindustria para poder tomar decisiones o observar y comprender, en cierta forma, lo que está sucediendo con sus cultivos. En ese sentido, hoy en día estamos generando algunas iniciativas y una de ellas es esta iniciativa de Digital Farming, que trae consigo la incorporación de todo lo que es el sistema de Auraband, principalmente por las ventajas que tiene Auraband con respecto a la usabilidad y la experiencia de usuario que tiene su plataforma. Existen en el mercado una serie de plataformas que nos brindan información muy interesante, muy relevante cómo observar y monitorear nuestros cultivos. Sin embargo, no todas tienen una función principal para poder integrarse dentro del mundo agrícola, ya sea por la complejidad, sobre todo aquí en Chile. En Argentina he tenido alguna experiencia ahí con Andrés Méndez y quizás con algunas otras personas de algunas universidades. Y la discusión es la misma, es cómo las personas, cómo la gente, los usuarios están tomando decisiones frente a este tipo de información. Hoy en día, a raíz de la pandemia, uno ha visto cómo este proceso se ha ido acelerando y ha generado una cierta presión hacia el usuario de utilizar estas herramientas para poder observar sus cultivos y quizás de una forma optimizarlo. En ese sentido, la presentación de hoy día vamos a ver algunos conceptos que lo que estamos utilizando nosotros hoy en día y cuál es nuestro enfoque.
vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros nos integramos con la información, con el usuario, y cómo esa información ayuda, en cierta forma, a tomar decisiones. Y vamos a ver algunos aspectos sobre nosotros cómo observamos la transformación digital frente a todo este tipo de herramientas. En ese sentido, Anasac Digital Farming está basado en los siguientes enfoques. Agricultura de precisión es algo que ustedes bastante conocen y no tengo para qué empezar a definirlo en cierta forma porque ustedes conocen eso, pero no está de más de mencionar que es una técnica, una disciplina en cierta forma de que cómo manejar el sitio específico, o sea, observar, medir y actuar, y en ese sentido lleva 40 años en el mercado y que hoy en día tiene mucha fuerza frente a todo esto. La tecnología ha avanzado bastante grande en eso. Pero existen otros dos campos que son la agricultura inteligente, que nos lleva más allá de unos 5 años como concepto principalmente, y tiene que ver un poco con el acceso a las tecnologías de información, con la implementación de algunas metodologías, de implementación de algunos sistemas, de traer la información de la bodega, de traer la información de la máquina, de traer la información del clima, de traer la información de la mano de obra. Y con eso generar un espacio donde esa información involucre todas las operaciones agrícolas y involucre la complejidad que significa todo esto. Pero hay una creciente forma de ver este tipo de herramientas que se le ha llamado agricultura digital. Y en eso es que está enfocado principalmente en crear valor a partir de la información, crear inteligencia a partir de toda esta reunión de datos y dar un valor agregado significativo a los productores, a la agroindustria o al usuario en particular, y que integra ambos conceptos, integra lo que es la agricultura de precisión como una rama principal y lo que hace la agricultura inteligente, que hoy en día ha tenido mucha fuerza. Entonces, nuestro enfoque principal está en la agricultura digital, es cómo nosotros utilizamos esta tecnología frente a la realidad que tenemos y a las herramientas que estamos creando. Y en ese sentido, hemos descrito de esta forma, con estas 4 preguntas y con este 4 tipos de análisis, que solamente son la punta inicial para poder comenzar a trabajar con la agricultura digital. Entonces, nos empezamos a preguntar frente al análisis descriptivo, ¿qué está pasando? Y ¿qué está pasando? Se relativa principalmente en la forma en cómo los sensores, los drones, los satélites, la rastreo electromagnética, las muestras de suelo, nos explican en cierta forma qué es lo que sucede en nuestro campo. Entonces nos dicen, ok, tenemos un sector que tiene problemas de suelo, este otro problema de pH, o este sector está bastante óptimo para poner algún tipo de cultivo. Y en ese análisis descriptivo nos informa en cierta manera lo que está ocurriendo en el campo y cómo nosotros nos damos cuenta utilizando esta misma analogía de la radiografía cuando uno va al médico. El siguiente análisis es un análisis diagnóstico y se trata de responder esta pregunta: ¿por qué está pasando? O sea, ¿por qué tengo ese problema de productividad en cierta zona del huerto? ¿Por qué en este sector tengo mejor potencial para el maíz y en este otro sector los rendimientos son bastante más bajos? Por lo tanto, empezamos a descubrir qué sistemas son los que más nos ayudarían a responder esa pregunta. Y ahí entran sensores de humedad, las muestras dirigidas, sectorizaciones y cosas de ese estilo. El siguiente punto es ¿qué va a pasar? Y aquí es donde se ha utilizado esta pregunta mucho tiempo, o sea, basado en la experiencia de algún asesor, en la experiencia que tiene el productor. Principalmente uno entra en este proceso y entra en un análisis predictivo. Hoy en día hemos sido ayudados por la inteligencia artificial y que nos ha ido dando herramientas para poder tomar decisiones que en cierta forma a veces nos cuestan un poco tomar este tipo, porque no tenemos la capacidad de poder aumentarnos y poder observar toda esta cantidad de información. El último punto, que es el análisis prescriptivo, es algo también que se utiliza hace mucho tiempo, pero desde otro punto de vista, utilizando un poco la tecnología, nos preguntamos cuál es la mejor decisión. Es decir, ok, si tengo este tipo de suelo, tengo esta disponibilidad de agua, tengo este tipo de clima, ¿qué tipo de variedad voy a colocar acá? ¿Qué tipo de maíz voy a colocar acá? ¿Qué tipo de híbrido? ¿Cuáles son los mejores rendimientos y cuáles son las potencialidades que podría tener? En ese sentido, no lo sé cómo Argentina estará enfocado
frente a este desarrollo, pero yo creo que está mucho más avanzado que nosotros. Pero en Chile tenemos un grado de avance más o menos del 30%, donde recién estamos utilizando los sensores para poder tomar esta radiografía del huerto y entender que tenemos algunos problemas o no. Entonces, el 30% hoy en día se va a ir acelerando y espero que dentro de este año y el próximo año haya aumentado en cierta forma y ya entremos a hacernos preguntas como ¿por qué está pasando? En ese enfoque de la agricultura digital existe este triángulo que hemos diseñado para poder posicionarnos en un espacio-tiempo donde nos indique qué es lo que tenemos que ir realizando para poder entender cómo funciona un poco la agricultura digital. Y un poco aterrizar a lo que el productor pueda tener como una especie de guía que nos ayuden a entender cuáles son los primeros pasos y cuáles son las siguientes a seguir. En ese sentido, el primer triángulo de arriba habla sobre los sistemas de evaluación de variabilidad espacial y temporal de los predios, que hoy en día lo utilizamos a través de satélites, los drones, o de una red electromagnética, o de otro sensor que nos permita hacer un agrupamiento de esta gran cantidad de información, empezar a diferenciar tipos de patrones de conducta, dinámicas de plantas dentro de nuestro potrero, nuestro lote o nuestro huerto, y que nos ayudan a comprender cuáles son los diferentes niveles. Y esos niveles, ¿en qué grado se encuentran? Y es ahí donde entra lo que nosotros llamamos la verdad de campo, que son los sistemas de monitoreo continuo y discontinuo de variables. Es decir, ok, yo voy a instalar un sensor de humedad en un punto específico porque en ese suelo específico estoy viendo la mayor restricción de agua. Por lo tanto, si en ese sector tengo algún problema de agua hídrico, el resto del sector va a comportarse de esta forma. Por lo tanto, describir de cierta forma la segmentación de cada uno o estos grupos de ambiente que tienen campo y extraer esa información de cada uno de esos patrones y entender con el comportamiento nos ayuda a comprender la dinámica que tiene cada uno de esos sectores y así poder tomar estrategias que nos ayuden a mejorar un poco la productividad. En los actuadores, los sistemas de mecanización y automatización agrícola es algo que se ha avanzado bastante. Ustedes tienen una larga trayectoria frente a este tipo de cosas y que en cierta forma, aunando lo que uno puede hacer con los sistemas de evaluación de variabilidad y a través de esta información de discontinua y continua, nos permitiría tomar estrategias para que los actuadores pudiesen tomar, o pudiesen hacer las cosas que nosotros, o las estrategias que nosotros les implementamos. Pero hay un punto sumamente importante que es la analítica de los datos, es cómo nosotros nos enfrentamos a este grupo de información, este ecosistema que nos ayudan a tomar decisiones. Pero este sistema no es como uno está mal utilizado el tema de la inteligencia artificial, donde uno agarra un volumen de datos, lo mete dentro de esta caja y nos da una respuesta, pero en cierta forma no es tan así. Hay que crear inteligencia, hay que crear valor, hay que crear ese tipo de cosas, incorporar la experiencia de uno a este tipo de sistema para que en el futuro podamos ir mejorando y que se vaya retroalimentando dentro de eso. En ese sentido, nosotros, este triángulo, a partir de toda esta información, nosotros lo dividimos en dos grupos. El primero son la captura de información, que tiene que ver con diagnóstico y monitoreo, donde aquí en Chile, por lo menos el 80% de las empresas están enfocadas en eso, en tener una herramienta de adquirir información, visualización, una plataforma, el tema de los drones, hacen segmentaciones, satélite, y en ese sentido está bastante avanzado. Pero existe el otro grupo que tiene que ver con la interpretación y soporte y las acciones correctivas. Y es ahí donde nosotros creemos que hay un gran valor, porque el hecho de interpretar la información, de utilizar la inteligencia artificial, de utilizar la experiencia, saber cómo enfrentar los problemas de variabilidad y qué tipo de información y tecnología podemos implementar en el campo, son sumamente clave para generar el soporte hacia el productor, el soporte hacia la agroindustria. Y es aquí donde esta iniciativa de Digital Farming da valor a los clientes utilizando esta interpretación y soporte, y generalmente nosotros posicionamos tecnologías que sean escalables, que sean simples, de fácil uso y que obviamente dan un énfasis a lo que es el usuario final, que es donde nosotros creemos que está el mayor potencial de la incorporación de tecnología. En ese sentido, nosotros hemos ido aunando algunos conceptos y derribando algunos mitos. Aquí en Chile tenemos que partir siempre con lo más básico, porque cuando nosotros decimos al productor, oye, vamos a hacer un
una siembra con tasa variable, el productor al tiro empieza, oye, pero que la máquina es cara, qué tipo de semilla le pongo en el tipo de suelo, cosas de ese estilo. Entonces, partimos siempre con lo más básico. En Chile siempre se ha pensado que los huertos, los lotes o el cuartel es así, es parejito, es verde. Apretamos el botón de riego y regamos todo completo. Metemos una máquina a fertilizar y es todo parejo. Hacemos la siembra, toda pareja. Pero la realidad es así, o sea, nos encontramos con sectores con bajo vigor y sectores con alto vigor, con condiciones de suelos distintas, con profundidad de suelos distintas, por lo tanto, cargas hidráulicas distintas, textura y así un montón de cosas. Por lo tanto, tenemos que entender que el concepto, tenemos cambios en el espacio, por lo tanto, tenemos que entenderlo y saber y cuantificarlo de cierta forma. El siguiente punto tiene que ver un poco con que si yo colocase todos los píxeles que tengo en las imágenes de abajo, los pusiese en el tiempo y midiera cada fecha del satélite y empezara a construir una curva de evolución del dato de vegetación, por ejemplo, en el caso del NDVI, yo vería una curva como esta donde hay una creciente pendiente hasta llegar a un pic que se asemeja a lo que está ocurriendo con la planta en su desarrollo fenológico. Después viene un periodo de estancamiento, por lo menos lo que sucede acá en Chile. No sé cómo son las dinámicas de vegetación en Argentina. Y después viene el periodo de la senescencia, donde posteriormente la cosecha. Ahora, al observar las curvas, nosotros nos podemos ir dando cuenta cuáles son los comportamientos y las dinámicas y podemos ir comparando estas curvas que nos permiten entender y generar algunos estándares para decir, ok, cuáles son las curvas perfectas que tengo para poder seguirla y tomar estos estándares que nos permitirían decir, ok, voy bien o voy mal. Pero sin embargo, cuando ocurre un evento en algún periodo específico, sobre todo con los periodos iniciales de la fenología, tiene repercusiones normalmente en la productividad, y esto lo vemos después cuando pasa el monitor de rendimiento y nos damos cuenta de que hay una diferencia, por ejemplo, de 58 toneladas por hectárea a 91 toneladas por hectárea, y nos preguntamos qué sucedió en ese sector. Entonces, cuando uno empieza a recopilar la información hacia atrás, se da cuenta que, por ejemplo, hubo un problema en el riego, el pivote se echó a perder, el sistema de riego no funcionó, o, por ejemplo, acá todavía se riega por surco. Entonces, de repente hay un problema que lo podemos visualizar y podemos tomar acciones correctivas rápidamente si observamos esto. Por lo tanto, hay que entender que tenemos cambios temporales, o sea, tenemos cambios espaciales y cambios temporales en el tiempo, por lo tanto, las plantas responden también a su condición sitio-específica, y entendiendo este tipo de cosas es donde nosotros entramos en un proceso para optimizar los cultivos, y en este sentido tenemos una metodología que hemos ido incorporando a través de la plataforma de Auraban, donde en una primera etapa entendemos y identificamos los diferentes ambientes a través de una secuencia de imágenes que podemos tomar en el tiempo, quizás 3 años, independiente del tipo de cultivo. Los patrones de comportamiento en la soja, el maíz o trigo, si tenemos una zona que es restrictiva, se va a manifestar en diferentes cultivos, en diferentes magnitudes y diferentes potenciales, pero se va a manifestar. Ahora tiene herramientas para poder hacer alguna segmentación, unificar esas imágenes, y que nos permite sectorizar el campo y entender que hay sectores que tienen bajo potencial y sectores que tienen alto potencial. Después de eso, como nosotros no tenemos la potencialidad que tienen ustedes de tener maquinaria de precisión, nosotros lo que hacemos es tratar de homogenizar estos diferentes ambientes, cosa de obtener información de cada uno de esos sectores a través de sensores, de equipos, o de muestras de suelo, o de muestras del producto, cosa de optar por una estrategia, de decir, ok, tenemos que hacer manejos diferenciados, pero no lo hacemos con una máquina, sino que lo hacemos en forma distinta, por sectores. Y eso nos permite después, en el fondo, que llevar esto a los diferentes predios y entender que si hacemos cosas distintas en un sector con el otro, nos permite homogenizar el cultivo y obtener más rendimiento. En ese sentido, hemos diseñado este producto que se llama Cluster, donde utiliza inteligencia artificial para poder determinar estos comportamientos, ver cómo se comportan las curvas en un periodo determinado, cuáles son los niveles altos de pic que llega el dato de vegetación, cómo se manifiesta estos patrones de comportamiento, y lo que hace es todo eso juntar, por ejemplo, 3 años de información satelital en uno solo, y lo que estamos viendo hoy en día. Tenemos la información de los diferentes tipos de ambientes. Normalmente nosotros los separamos en 5 ambientes, los limitamos por sus colores, integramos una información de la superficie que está
está cayendo en cada uno de esos ambientes, y a la vez integramos alguna información de los comportamientos de vegetación. En este caso estamos utilizando NDVI, pero puede usarse diferentes tipos de índices. Y nos está indicando diferentes condiciones. Por ejemplo, el ambiente 5, que vendría siendo el azul, que corresponde a toda esta zona que está acá, vemos que tienen niveles altos de vegetación los últimos 3 años con una variación bastante pequeña y que no ha bajado del 0,7 en los picos de crecimiento. Por lo tanto, ese sector de ahí es un sector con alto potencial. Ahora, caso contrario, por ejemplo, la clase 3 y 4, que vendría siendo la parte norte que está acá, tenemos condiciones bastante más bajas, de condiciones de medias a bajas, y quizás la 4 con una variabilidad de los últimos 3 años bastante importante. Cuando observamos las imágenes, vemos que esos comportamientos son patrones repetitivos y que están indicando quizás alguna condición del suelo. Para entender este proceso, entramos a trabajar con el usuario para explicarle y comprender esta radiografía del huerto, para que él comprenda que este patrón de comportamiento en sus plantas se repite año a año, y que si no toma acciones va a seguir perdiendo dinero y tiempo en tratar de manejar esto de alguna forma bastante estándar, pensando un poco en la analogía del campo completo en verde. Entonces, nosotros integramos la información de diferentes años, utilizamos la secuencia de imágenes, utilizamos las curvas de evolución del cultivo, y empezamos a observar cuáles son los sectores que tienen diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, hay sectores que parten antes, que tienen condición de suelo más favorable, pero también terminan antes. Por lo tanto, tenemos en el mismo lote tenemos condiciones de fenología totalmente distintas, y eso repercute principalmente en la calidad. Por ejemplo, si pensamos en híbridos que van a ir directamente a semilla, y también en temas de calidad del grano, o del tipo de cultivo, o del frutal, que es lo que más abunda acá en Chile. Condiciona en cierta forma la calidad del producto, y cuando vemos este patrón que se repite un año, el siguiente año, empezamos a entrar a una comprensión totalmente distinta, y la discusión que se tiene con el productor, y el productor también toma en cuenta, porque la discusión la empezamos a generar no tanto con el productor, sino que también con su jefe técnico, con el administrador y con la persona que está directamente trabajando en el campo, y empiezan a unar estos conceptos, y empiezan a decir, sí, claro, ese sector siempre ha sido más restrictivo, por lo tanto, nosotros tratamos de, no sé, de darle un riego extra y cosas así, pero no podemos solucionarlo. Por lo tanto, ahí es donde entra a trabajar este tipo de información, y decir, ok, el riego que tienes que hacer ahí no es un riego extra, a lo mejor es 1 hora más del riego del pivote. No sé, son estrategias que se van tomando y son discusiones que se van observando. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos la comprensión de la variabilidad y la dinámica del predio y de las plantas a través de este tipo de ejemplos, cuando entramos a trabajar directamente en la temporada, nos empezamos a encontrar con esto, donde empezamos a tener la temporada una cierta cantidad de imágenes que nos van indicando estos patrones de comportamiento que se van repitiendo, y que ya la radiografía de clúster y esta secuencia de imágenes de los años anteriores nos ha mostrado. Empezamos a observar que este año se empieza a repetir, por lo tanto podemos dirigir nuestras labores, o nuestro trabajo, nuestra estrategia, a tratar de homogeneizar y mejorar un poco lo que está sucediendo en ese lote. Y así sucesivamente empieza a observar y a retroalimentarnos, de decir, ok, la estrategia que estamos tomando va por buen camino. Y así vamos viendo durante la temporada cómo esto va mejorando y se va homogeneizando el cultivo, y que vamos viendo que las calidades van mejorando y optimizándose para poder tener un mejor producto. Y así, cuando ya llega al final de la temporada, nos encontramos que el huerto o el lote está en una condición totalmente homogénea. Por ejemplo, aquí las mismas imágenes que vemos, estos patrones de variabilidad de ambiente, al entender un poco y comprender lo que está sucediendo históricamente, y después censar de cierta forma qué es lo que está sucediendo, observamos que ya tenemos una estrategia bastante óptima, por ejemplo, para el maíz, y que nos permite optimizarlo, como lo había dicho anteriormente. Otro de los usos que tenemos para mejorar y utilizar este sistema es que, al analizar en forma compleja lo que sucede con cada una de las curvas, e indicándole al productor, mira, aquí tienes un periodo crítico, acá la curva llegó a tal punto, aquí tuviste una baja, si lo comparamos con años anteriores, esto es una anomalía, empezamos a observar que
podemos manejar los huertos o los lotes de una forma totalmente distinta sin la necesidad de tener que estar en el campo, sino que hacemos un planeamiento en oficina, discutimos el tema, observamos, quizás enviamos algunos drones o tomamos algunas capturas de datos de terreno y nos permite ir entendiendo lo que está sucediendo. Por ejemplo, si hacemos comparativa en diferentes tipos de lotes, nos empezamos a encontrar con diferentes tipos de curvas. Por ejemplo, este es maíz y tiene el mismo híbrido, los tres lotes para el mismo año, sembrados más o menos en el mismo periodo. Y empezamos a encontrarnos con este tipo de condiciones donde vemos una curva que es totalmente distinta a las otras y nos empezamos a preguntar por qué sucede eso y principalmente es por las condiciones de variabilidad. Estos lotes están bastante cerca, están casi uno al lado del otro. Pero nuestras condiciones de topografía y de suelo en Chile son bastante difíciles, por lo tanto, podemos tener muchas condiciones de suelo en el mismo lote, entonces eso es sumamente complejo. Entonces, analizar y entender en cierta forma cómo se utilizan y cómo la información nos está entregando a diferentes niveles, nos ayuda a comprender, por ejemplo, que en el periodo crítico, que es de crecimiento de la planta, están ocurriendo condiciones distintas entre un lote y otro. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En que, por ejemplo, el primer lote que está acá abajo, que es la isla, al 1 de diciembre, donde está el primer indicador o cambio fenológico del maíz, tiene un índice de vegetación de 0,39. En cambio, los otros que tienen los mismos híbridos, con el mismo régimen de fertilización y de riego, en cambio tienen 0,67, por lo tanto están mucho más arriba de lo que nosotros esperamos. Y esto lo estamos viendo en diciembre, no al final de la cosecha. Entonces, con esto, automáticamente uno dirige a las acciones pertinentes en un periodo que nos permite tomar acciones que nos indican entonces que un lote tiene menor rendimiento y otro tiene mayor rendimiento. Otro de las ideas y de las formas que hemos tratado de trabajar un poco con los productores es utilizar diferentes tipos de índices. Y en este sentido hemos utilizado algunos indicadores de clorofila, mezclando algunos índices, mejorando algunos factores, dándole mucho énfasis a lo que es el sensoramiento remoto. Y hemos encontrado índices que nos entregan información sumamente interesante. Por ejemplo, en la parte inferior vemos los datos de vegetación en términos de NDVI, donde se manifiestan algunos sectores con comportamientos de alta vegetación y baja vegetación o condiciones medias, pero nos muestran cuánto es el nivel o la diferencia que pueda tener con respecto a lo que hace el índice clorofila. Por ejemplo, arriba tenemos un huerto que al principio de la temporada tenemos bastantes condiciones de clorofila homogénea, pero a medida que va avanzando la temporada, empezamos a observar que hay sectores que tienen mayor cantidad de clorofila y hay sectores que se están quedando. Y a medida que va avanzando la temporada, ya en un periodo bastante avanzado, en diciembre, vemos que el sector se quedó en clorofila. Y cuando observamos la fruta en ese sector, y en este caso es un huerto de kiwi, nos damos cuenta de que en ese sector, si bien hay una cantidad de fruta aceptable, la calidad es totalmente distinta. Una calidad que va a tener una cosecha totalmente compleja, que la fruta se va a deshidratar muy rápidamente. Entonces, cuando observamos los datos de vegetación, nos entrega, claro, observación de la planta, o sea, biomasa, actividad fotosintética, pero cuando analizamos la clorofila, estamos viendo algo mucho más interno, algo mucho más preciso con respecto a lo que va a ser el producto final. Y en ese sentido, los indicadores de clorofila nos han dado un buen indicador para observar ese tipo de cosas y ya temprano en la temporada. Y quizás si nosotros tenemos un potrero y analizamos con esta metodología años anteriores, nos podríamos empezar a dar cuenta qué sectores son los que tengo problemas de calidad y qué no. El otro concepto que utilizamos también es utilizar estos índices, mezclarlos de cierta forma con los datos de vegetación y entender qué sectores son los que están teniendo problemas y ya lo mismo para poder dirigir de cierta forma las muestras de fertilidad, por ejemplo, o las muestras de suelo o las muestras del producto en sí para poder delimitar cuáles son los tipos de calidades. Por ejemplo, si nosotros también utilizamos esta secuencia y este comportamiento de las imágenes con respecto a su curva, podríamos observar también condiciones de riego. En este sentido, esto es maíz, se sembró
en un periodo bastante bueno, tuvo un crecimiento bastante interesante, pero cuando empezamos a observar los diferentes sectores del campo, empezamos a ver que hay sectores que se riega con pivote y otros sectores se riegan con la cola del pivote y con un apoyo de surco, por lo tanto, tiene un régimen distinto, tiene una condición distinta, hay una eficiencia del riego totalmente distinta. Cuando se observan en la planta, cuando nosotros le preguntamos al productor, ok, ese sector que está regando, que corresponde quizás a un tercio de lo que estamos sembrando dentro del lote, eh, está correcto y el productor nos dice, sí, está bien, uno lo mira y está parejo, pero cuando uno observa desde arriba y cuando empieza a obtener estos indicadores, se da cuenta de que no está tan bien. Y empezamos a observar condiciones que se ven en algunos periodos y vemos que dentro del pivote se mantiene siempre verde. Y cuando empezamos a hacer el análisis con las clorofilas, perfectamente empieza a mostrar estas zonas que son completamente distintas y cuando se ve el grano hay diferencias totalmente abismales cuando uno pone la mazorca una al lado de la otra. Y así sucesivamente se empieza a repetir esto durante toda la temporada hasta que se manifiesta estas diferencias de calidad y que el productor o que una persona que solamente lo observe visualmente no es capaz de observar. Entonces con esto nos ayuda, nos tiene una herramienta que nos permite entrar a trabajar con el productor más que principalmente obtener información de los cultivos, entrar a trabajar con el productor para que él tome conciencia y tome un real valor de lo que está sucediendo con sus cultivos, observarlo de un punto de vista distinto y la conversación que se genera en el entorno, en el campo, en la reunión que tengamos con ellos, es totalmente distinta. Por lo tanto, en nuestro caso, que nosotros vendemos productos de insumos agrícolas, no nos enfrentamos a decir, ok, te vengo a vender un producto X que te va a mejorar las plantas en un 10%, sino que nos volcamos directamente a trabajar con las plantas y en función de las plantas diseñamos una estrategia y ahí posicionamos algunos productos que son solamente interesantes. En ese sentido, nosotros, para poder volcar el productor, volcar la necesidad de utilizar esta tecnología y generar la demanda, en cierta forma, hemos aterrizado, en cierta forma, los diferentes tipos de transformaciones y de dimensiones que necesita el productor para poder enfrentarse a esto, sumado a lo que ya le había mencionado. Por ejemplo, hoy en día tenemos donde tenemos problemas con la mano de obra aquí en Chile, tenemos problemas con el cambio climático, tenemos el problema con los usos del producto y restricciones, tenemos variabilidad productiva y así una serie de problemas que están hoy en día. Y queremos llegar a B, donde queremos optimizar en cierta forma los cultivos, producir más por menos, obtener un mejor producto, tener una sanidad óptima, una trazabilidad, una logística, mejorar el tema de la mano de obra y obviamente la mecanización. Pero entonces, para poder llegar a esto, existen diferentes tipos de puntos o de claves que nosotros hemos ido delimitando que esto no es de nosotros, sino que nosotros lo tomamos y lo transformamos para que sea adaptable a nuestro sistema y a nuestra forma de trabajo. Y en eso, el primer punto tiene que ver con lo liderazgo hacia lo digital. Y es como que cómo nosotros nos enfrentamos a eso y no nos damos cuenta de que el punto primordial es que nosotros tengamos el sartén por el mango en términos de decir, ok, tenemos esta tecnología, la utilizamos diariamente, nuestros jefes técnicos están en el campo utilizando un tablet con los datos satelitales, están conversando con el productor, están observando todo este sistema que ya les mostré. Por lo tanto, como punto principal, liderazgo. El segundo es la visión y la estrategia de digitalización. Okay, yo digo que el productor necesita tener esto. Yo no le voy a vender una plataforma al productor, porque el productor va a utilizar la plataforma y lo va a encontrar totalmente interesante y útil, pero el momento de usarla no la hace. ¿Por qué? Porque todavía hay barreras dentro de la tecnología que son sumamente importantes. Entonces, la estrategia que uno adopta es sumamente prescindible. Entonces, por lo general nosotros tratamos de armar estas especies de Iron Man, que son nuestros jefes técnicos, donde ellos tienen todo este tipo de armamento y que llegan al productor a enfrentarse a decir, ok, tenemos un problema en este sector, y no llega a preguntarle qué problema tiene, sino que dice, ya, llego aquí con él, me enfrento y digo, ok, tú tienes un problema en nuestro sector y queremos ¿cómo lo podemos enfrentar para poder mejorarlo? Y en ese sentido, él llega, toma su información de satélite, toma la información de clúster, utiliza la plataforma de Oravan y empieza a tomar decisiones en función de la información que está observando y de la información que está recibiendo a través del productor. Por lo tanto, la estrategia también tiene que ser totalmente distinta.
El siguiente punto tiene que ver con las formas de trabajo, las personas y la cultura digital. Uno de los conceptos que yo siempre pongo aquí sobre la mesa es el piensa digital. El piensa digital tiene que ver un poco cómo nosotros hoy en día nos estamos enfrentando a todo lo que significa esta transformación digital. Es decir, ok, uso Netflix, uso Dropbox, Google Drive, uso mi teléfono, tengo aplicaciones interesantes, utilizo inteligencia artificial de Google Lens, las aplicaciones de Google Maps, y así una serie de tecnologías que nos enfocan y nos ayudan a tener esas herramientas que antiguamente no eran fáciles de acceder. Por lo tanto, la forma de trabajo, las personas, la cultura digital es algo sumamente primordial y que viene también de la mano con el liderazgo hacia lo digital. El siguiente tiene que ver con la digitalización de los procesos y la toma de decisiones, y eso es un punto un poquito más interno, donde yo tomo estas tecnologías y las incorporo dentro de la industria y como algo, un elemento, como una herramienta más, como en su tiempo lo fue el computador en la oficina y el Excel para la gente de finanzas. Entonces, en este sentido, tiene que ser transversal y la digitalización de cada uno de los procesos es sumamente clave para, obviamente, para mejorar la calidad de los datos, la logística y así un montón de otras situaciones. Y el último punto que tiene que ver con la tecnología, el manejo de datos y las herramientas digitales, que hoy en día yo creo que han tomado mucha fuerza. Las plataformas como Auraban son sumamente interesantes. Los sensores, los drones, los satélites cada vez están siendo mucho más accesibles y a un precio que es sumamente conveniente. El manejo de los datos, hoy en día los científicos de datos están trabajando enormemente en mejorar esa trazabilidad de la información, están utilizando indicadores, están mejorando sus herramientas, entonces en ese sentido han tomado bastante fuerza y yo creo que es lo que más ha avanzado dentro de todo el ámbito que está acá. En el mundo agrícola, este tipo de pasos no se expresa. Hoy en día el productor no tiene ni idea cómo enfrentar el problema de la tecnología ni la transformación digital. Lo escucha en el diario, lo lee en el diario, perdón, y lo escucha en las noticias y lo escucha de otras personas, pero para él todavía es algo que le significa una interrogante en el cerebro y que dice, ok, ¿ya cómo me enfrento a esto? Por lo tanto, nosotros hemos tratado de generar este camino y empezar a trabajar con él y enfrentarnos con él, cuáles son los diferentes desafíos que hay frente a esta transformación digital. No significa que él tenga que hacer una inversión gigantesca en esto, sino que a lo mejor es cambiar solamente algunos métodos que le significan algunos puntos críticos dentro de su proceso. Las dimensiones de la transformación digital nosotros la hemos dividido en tres partes. La primera, que tiene que ver con el impulso interno corporativo, donde la empresa, sí, o el productor, o la industria, o el que está a cargo dentro, tiene que tomar esta iniciativa y hacerla propia e entablarla como un proceso interno dentro de la industria. Y para ello tiene que ahondar en diversos tipos de metodologías que están descritos por cada uno de estos puntos. El otro son los aspectos técnicos basados en tecnología y metodologías que ya les mencioné. Hoy en día ha avanzado bastante este punto y yo creo que son de los puntos más fuertes que he tenido con el crecimiento de las startups, con el crecimiento de todas estas tecnologías que han traído empresas de afuera y de la salida al mercado de conocimientos académicos que son sumamente interesantes. Pero donde creemos que está todavía en el debe, está en la forma de trabajo, las personas y la cultura digital. Hoy en día, si bien hay una cultura digital, pero está en otros ámbitos, está en el ámbito doméstico, en el ámbito del día a día, en el ámbito del correo y de esas cosas, pero cuando lo llevamos a la industria agrícola propiamente tal, del campo y todo eso, todavía no existe eso. Existen algunas luces, algunos destellos que están apareciendo por aquí y por allá. Por ejemplo, los sistemas, las plataformas burbuja, es algo que para mí, para nosotros, creemos que van a desaparecer en el tiempo. Es donde yo tengo una plataforma de riego con su clave, su usuario, password, y puedo ver los datos, las gráficas, todo el tema. Y por otro lado, tengo otra plataforma que es la que me hace toda la reunión de la cosecha, por ejemplo, la del monitor de rendimiento y cosas así. Y en ningún punto esas dos plataformas conversan, en ningún punto tienen la capacidad de poder decir este dato de humedad que está aquí corresponde a este dato de rendimiento que está acá. Por lo tanto, esa unión la hace una persona experta, alguien que entienda de este tipo de cosas, observe el dato, observe ese tipo de insight que está apareciendo en la información y diga, ok, aquí hay un problema.
el riego está generando un problema en el rendimiento, o estoy regando más de lo debido. Ese tipo de cosas todavía en el trabajo día a día del productor o del asesor les cuesta un poco. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que ir haciendo esta inteligencia colaborativa y haciendo un poco lo que la integración de las plataformas o que tengan la capacidad de poder conversar. Y recién ahí vamos a poder entrar a poder trabajar. Lo mismo que el teléfono. Se creó la plataforma móvil y dentro de ella tengo una serie de aplicaciones que están dentro de mi misma plataforma. Imagínense tener cada teléfono con una aplicación. Tener un teléfono para Waze y tengo otro teléfono para ver la aplicación de Instagram, por ejemplo. Sería totalmente loco. Entonces, hoy en día tenemos que hacer esa integración y que va a empezar a cambiar esto. En el sentido de la capacitación y la experiencia, es donde también se tiene que juntar eso. La experiencia está por un lado, donde el productor entiende lo que está sucediendo. Él conoce su lote, conoce su campo, conoce la semilla, conoce su máquina, conoce su gente. Y la experiencia que está detrás de eso es sumamente valiosísima. Por lo tanto, existe otro mundo también, que son los otros asesores que entienden de la agricultura de precisión, entienden de la agricultura digital, entienden de estos sistemas, pero en ningún punto también se integran, y ahí es donde tiene que generarse esta unión. Y en ese sentido, pensando un poco en la visión de futuro de la agricultura digital, existen diferentes formas de observar esto, y una de ellas es la gestión del aprendizaje, cómo nosotros gestionamos el aprendizaje de estas personas que están creando toda esta tecnología con la experiencia que tiene el productor por el otro lado. Y en ese sentido está esto Moodle, que es una plataforma de gestión del aprendizaje donde se pueden incorporar diversos tipos de videos, por ejemplo, unificar todos estos webinars que estamos teniendo en todos lados, unificarlo en un solo lado por temática, donde yo tenga temas de suelo y aparezcan una serie de información que me permitan a mí verlos a través, así como lo mismo que yo experimento con Netflix, ver una serie, e ir aprendiendo de ciertas situaciones. El otro punto es la comunidad conectada. Hay que conectarse, ¿por qué? Porque cuando tienes una conciencia colectiva, una colaboración colectiva, se empiezan a unificar la experiencia y se empiezan a traspasar, a transgredir la información desde un sector a otro y que se empiezan a trabajar desde otro punto de vista. En este sentido, aquí yo les presento dos páginas que son de Europea, que lo que han hecho es unificar los productores en función de cómo ellos pueden tomar decisiones en forma conjunta. Algo aquí en Chile totalmente complejo porque cada uno tiene su perfil totalmente distinto, pero en Bélgica tampoco es tan distinto. Lo que pasa es que ellos sí son un poquito más organizados y que puedan tomar decisiones un poquito más fuertes. Y en ese sentido ellos dicen, ok, tenemos un problema, no sé, con alguna plaga, perfecto, y lo atacan como grupo y con eso involucran a la universidad para poder traer alguna tecnología y capacitarlo en cierta forma o describir el problema en cierta forma y darle mucha vuelta para poder decir cuál es la mejor solución y cómo la traemos y cómo la creamos. Por ese sentido, yo creo que la comunidad conectada es algo sumamente interesante, sumamente importante y que nos va a dar una cultura digital mucho más fuerte de lo que hoy en día que lo hiciéramos en forma independiente. El otro tema tiene que ver con la inteligencia colectiva, es cómo nosotros rescatamos esa experiencia y la unificamos para poder tomar conciencia de algunos puntos. Por ejemplo, aquí hay una página que se llama I Will Take Action, que lo que hace es como derribar los mitos que existen dentro de la agricultura en torno a, por ejemplo, el uso de herbicidas, de insecticidas, de los fertilizantes, y decir, ok, basado en la experiencia de muchos productores, este es el tipo de camino que se está eligiendo, y no algo que se hizo en una estación experimental en una universidad, donde dicen, ok, tenemos que darle 100 dosis de nitrógeno al maíz, porque esa es la dosis que el experimento generó mejores resultados. Por lo tanto, la experiencia y esa información nos entrega una retroalimentación que nos va a ir permitiendo hacer mucho más preciso lo que se está haciendo en nuestras labores agrícolas. En nuestra visión de futuro, en la digitalización de procesos y la toma de decisiones, existen diferentes empresas que hoy en día ya no es tema. Yo pongo esta imagen que tiene aproximadamente un año, 2 años, donde muestra en cada uno de los rubros dentro de la granja, desde como y de los puntos de venta, y cada empresa ha atacado cada uno de sus problemas. Por lo tanto, si vemos el proceso de la evolución de la tecnología desde épocas del Paleolítico, nos enfrentamos a este mismo patrón de conducta, donde observamos que
se están creando muchas herramientas, como lo era en el Paleolítico. O sea, se creaba, por ejemplo, en las puntas de la lanza de la flecha, herramientas para cortar la madera, una tribu tenía un tipo de herramienta, otra tribu tenía otro tipo de herramienta, pero en el fondo, cuando se empezaron a juntar este tipo de tribu, empezaron a ver que ambos tenían herramientas sumamente interesantes y que se iban transfiriendo desde un sector a otro y empezaron a generar esta estructura. Y esta estructura fue pie para poder dar a los grandes saltos tecnológicos que hoy en día tenemos, como por ejemplo el desarrollo de la imprenta. El desarrollo de la imprenta hizo un cambio gigantesco entre tener el conocimiento en la cabeza y transferirlo a través de la charla o de los coloquios, a tener eso principalmente en un libro y que se pudiese transportar y, tanto en el espacio como en el tiempo. Eso cambió totalmente la perspectiva. Hoy en día tenemos algo muy similar, donde tenemos muchas herramientas, muchas empresas están creando muchos sensores y formas de hacer las cosas, pero están muy puntuales, como lo están mostrando aquí en esto. En cambio, cuando tú empiezas a ver la perspectiva de un punto de vista global, empiezas a encontrarte con que si yo junto una empresa con la otra, tengo un producto nuevo. Por lo tanto, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos resulta sumamente interesante, y en ese sentido Auraban está en esa línea, en donde, por ejemplo, unificó las imágenes de satélite para generar ambiente, cosa de que algo, observar imágenes en el tiempo, yo puedo estar 3 años mirando imágenes, pero si no soy capaz de ver los patrones de comportamiento, no los voy a poder ver. En cambio, yo tomar eso y juntarlo en uno solo y generar ambiente, es decir, ok, ya, este sector es mucho más, tiene menos potencial y este sector tiene más potencial. Eh, Observar la curva en el tiempo, ver ese comportamiento, ver a dónde llega, cómo se comportó el cultivo. En ese sentido, Auraban tiene esa herramienta que trae la información del satélite, de la estructura en su base de datos, y nos muestra esa visualización que nos permite tomar decisiones mucho más asertivas. También tenemos el tema del clima, es algo sumamente simple hoy en día y útil, pero cuando tú lo miras desde otra perspectiva y empiezas a entregar, por ejemplo, los grados día acumulados de un punto específico, y empezáis a contarlo hasta el final de la temporada, te das cuenta de que si yo voy al campo del lado, los grados día son totalmente distintos si tuviésemos el sensor. Entonces, en ese sentido, el clima es algo sumamente interesante para poder describir qué es lo que sucede en mi lote o en mi campo y poder tomar acciones diferentes. Y en ese sentido, Auraban está integrando este tipo de cosas que probablemente sea una herramienta de otra empresa que la trajo hacia acá y la integró. El otro punto también es que tenga que ver con el tema de la estimación de rendimiento, y aquí hay diferentes metodologías, ya tanto como la metodología que podemos implementar en el campo de tomar las muestras e ingresarla acá, o también a través del monitor de rendimiento o a través de una red neuronal, pero en cierta forma integra diversos tipos de metodologías y lo integra en un solo sistema que para nosotros es sumamente interesante. El tema de los reportes es algo sumamente clave, el tema del reporte. O sea, no toda la gente va a meterse en una plataforma a ver los datos, no toda la gente va a observar esto, no toda la gente va a estar haciendo clic para poder saber lo que está sucediendo. Eh, el reporte los ayuda a ellos en su día a día enfrentarse a situaciones que sean más automatizadas. Por ejemplo, indicar anomalías. Si baja tanto porcentaje el índice de vegetación cuando pasa el satélite, automáticamente me genera un reporte que me diga, ok, hay un problema de anomalía en este campo, en este otro lote, en este lote, en este lote. Por lo tanto, mis acciones correctivas o mis acciones pertinentes que tengo que hacer están enfocadas en esos puntos donde el sistema automáticamente me mostró dónde estaban los problemas. En ese sentido, el reporte tiene algo muy valiosísimo. Y lo otro es que también podemos integrar diversas capas de otras empresas, de otros algoritmos, de otros sistemas que hayan hecho una labor, por ejemplo, monitoreo del suelo, texturas de suelo, y generó un mapa, una capa, y lo puedo integrar con esto y observar todos los otros productos en un mismo lugar. En ese sentido, creemos que este tipo de herramientas tienen que ser integrales, y yo creo que estamos en el camino preciso. Bueno, para terminar, yo creo que, en resumen, la agricultura digital tiene un camino, diversos caminos, y dependiendo del país, cómo se vaya gestando, va a tener diferentes tipos de aristas. Yo quise mostrar un poco la visión que tenemos acá en Chile y cómo NASAC está enfrentando este tipo de problemas. Y no desde el punto de vista de que yo le voy a ir a vender una tecnología al productor, sino que cómo yo lo ayudo a él a optimizar su cultivo. Y en ese sentido, formamos nuestro negocio. Y yo creo que ahí, esta alianza que tenemos con Auraban, yo creo que es algo sumamente interesante. Ahora recojo sus preguntas, cualquier duda, sugerencia, algo que tengan que decir, no lo sé. Ahí Gracias. dejo abierto la posibilidad. Excelente presentación. No sé si podés ver vos las preguntas. Sí, las puedo ver. Voy a dejar de compartir para poder... Ok. La primera pregunta me la hace Alberto Montes. Dice, ¿con qué cultivos están trabajando ustedes? ¿En cultivo intensivo? ¿Mapean con imágenes satelitales o utilizan mapas de dron?
Mira, nosotros utilizamos diferentes tipos de plataformas, principalmente por la magnitud de el escalamiento que podamos tener como equipo. Utilizamos la imagen de satélite y en ese sentido utilizamos diversas plataformas. Hoy día estamos todos concentrándolo en Auravant, que Auravant nos presta todo el soporte de la constelación de Copernicus y que de la Agencia Espacial Europea, que con Sentinel ya tiene una resolución bastante aceptable y que podemos cubrir la mayoría de Chile. Los drones se utilizan cuando ya tenemos descrito un poco el campo, sabemos los problemas que existen, aterrizamos con un dron para poder, por ejemplo, precisar la calidad de la emergencia, por ejemplo, del maíz. Entonces pasamos un dron, utilizamos la inteligencia artificial para poder detectar, por ejemplo, plantas por metro cuadrado. Y en ese sentido, tomamos la imagen, la metemos en un software, la identifica y genera otro mapa que nos dice, ok, este es el mapa de emergencia de plantas. O en el caso de frutales, utilizamos Cluster y la plataforma de Auravant para poder observar la dinámica de vegetación y después nos metemos con un dron para determinar, por ejemplo, los diámetros de las copas, saber cuáles son los problemas, dónde hay más maleza o ver cosas de topografía. En ese sentido, mezclamos herramientas, hacemos una bajada desde lo macro a través del satélite, pasando de diferentes resoluciones dependiendo del objetivo, hasta llegar al dron y quizás más preciso con un sensor llegando a un punto del huerto que nos permiten obtener esta información. Mateo Martínez dice, aparte de la digitalización, ¿hay alguna tecnología biológica que te parezca relevante? Tecnología biológica en ese sentido, no sé a qué se refiere, pero si piensas, por ejemplo, en modificación de las plantas, en términos de los híbridos y cosas de ese estilo, sí, yo creo que se está trabajando en ese sentido. O sea, a mi parecer, el trabajo que se hace en la agricultura de precisión, en cierta forma, va para allá. O sea, tratar de mejorar los híbridos para que se adapten a diferentes condiciones es algo que se va a venir en el futuro. No solamente cambiar, por ejemplo, la dosis de semilla o cambiar las dosis de fertilizantes, sino que un híbrido específico para una zona específica del huerto o del campo, del lote, es algo que yo creo que va a ser sumamente relevante. Y en ese sentido, empresas como Bayer, empresas como BASF lo tienen claro y yo creo que están ya trabajando en alguna de ese tipo de cosas. En ese caso, la ANASAC no trabaja en eso porque es un prestador de servicio. Así que yo creo que por ahí va el tema, van en la mejora de semillas adaptables a diferentes condiciones. Por lo tanto, en un estanque de una máquina voy a tener dos tipos de híbrido, donde en un sector específico va a caer un híbrido y en otro va a caer otro, en dosis distintas con todo lo que conlleva detrás de la trazabilidad. Hay una pregunta de una persona anónimo y dice, ¿cómo afecta la resolución espacial en los huertos frutales? ¿Cómo lo cruzan con las imágenes de drones? Bueno, ya lo expliqué en la primera pregunta. Nosotros utilizamos las imágenes satelitales de Sentinel que tienen píxeles de 10 metros. Y en el caso de los huertos frutales, hacemos la bajada con el dron para poder describir cada una de estas copas, separar el pasto, por ejemplo, entender cómo es la dinámica de la planta, cuál es el máximo crecimiento que puede llegar. Y en ese sentido hemos incorporado otro tipo de herramientas, por ejemplo, con escáner LiDAR, donde hacen un escáner y reconstruimos el huerto en 3D y con eso se pueden adoptar estrategias para poder manejar la poda, manejar la carga frutal y una serie de otro tipo de cosas, y también que se puede integrar una máquina pulverizadora para hacer aplicaciones diferenciadas. Hay otra pregunta de Pablo Reina y dice, ¿cómo ve la relación entre la digitalización de la agricultura y la demanda de profesionales de la agricultura? ¿Se verá afectada negativamente? Es decir, a mayor digitalización, menor demanda de agrónomos, por ejemplo. Yo no lo veo así, ¿eh? Yo no lo veo como algo que va a venir a cambiar o a desplazar en cierta forma al agrónomo. Yo creo que esto es como una herramienta. Hoy en día, cuando hablamos de inteligencia artificial o hablamos de tecnología, pensamos al tiro en que esto nos va a reemplazar. En cierta forma, en algunos puestos sí va a ser reemplazado. Probablemente se va a ver desmerecida la capacidad de los operarios. A lo mejor, en vez de tener 3 operarios en un lote, voy a tener uno, como lo hacen en Estados Unidos. He visto máquinas que se conducen solas, donde pongo el tractor, pongo la cosechadora y una computadora controla las dos máquinas y se baja el productor a observar cómo está la caída de la semilla, mientras las dos máquinas van funcionando en forma automática. Quizás ahí en ese sentido. Ahora, en términos de los agrónomos, no lo creo, porque el agrónomo tiene que subirse arriba del cabo de esto. En los años 50 acá en Chile, el médico no era tecnologizado, era un médico donde uno iba y lo tocaba por aquí y le decía, ok, ya tiene, este es probablemente el problema que puedes tener, y esta es la receta que te doy. Y uno iba a la botica y el farmacéutico te fabricaba el medicamento y tú lo aplicabas y
puede que sí te salvaba y puede que no, o te mejorara. Hoy en día el médico es totalmente tecnologizado, uno va al médico y le dice me duele aquí y automáticamente dice tómate una radiografía de esto, un examen de esto, un examen de esto otro y una vez que tenga los resultados, él los puede ver en línea y automáticamente te dice, ok, ya tienes tal listo de cosas y este te receta el medicamento perfectamente. El agrónomo de hoy en día tiene que ser un agrónomo que se monte sobre el caballo, sobre este tipo de herramientas para que pueda tomar decisiones mucho más. La capacidad del agrónomo hoy en día está limitada a lo que pueda visitar, por ejemplo, en el número de hectáreas durante el día, pero sin embargo, con este tipo de cosas podría mejorar su logística y aumentarse en cierta forma para poder tomar mejores decisiones. Y en ese sentido yo no lo veo como que vaya a ser una herramienta que lo desplace, sino que de cierta forma va a ser una herramienta que lo ayude y lo mejore y lo haga mucho más óptimo, utilizando mismo la tecnología del médico. Y entre la demanda de profesionales que existe hoy en día, todavía siento que la universidad y los centros de capacitación están totalmente no sincronizados con el mundo agrícola. El mundo agrícola está haciendo una demanda gigantesca por optimizar los cultivos, por entender las tecnologías, y sin embargo los profesionales que salen entienden de esto como situaciones burbujas, como le explicaba. Un sensor de riego, un monitor de cosecha, una máquina específica, pero nunca piensan en forma integral. Y en ese sentido yo creo que las universidades debiesen ir avanzando en más en la integración, en una visión mucho más global de algo mucho más puntual como lo que hoy en día se está haciendo. Eso, no sé si habré respondido un poco las preguntas, si hay alguna otra, le agradezco habernos escuchado. Espero que haya sido una guía un poco para que entiendan cómo es la dinámica aquí de la agricultura de precisión y la digitalización del campo en Chile. Y en ese sentido todavía yo no tengo la última palabra, es un tema que va a ir cambiando y probablemente el hecho de que cuando salgamos de esta pandemia probablemente aparezcan nuevas cosas que van a ser sumamente interesantes entenderlas. Lo importante aquí es que nuestra disciplina está enfocada en el usuario y eso es lo que nosotros estamos observando y estamos sistematizando para poder recibir esa información y esa experiencia y poder ir dirigiendo las tecnologías en función de lo que el usuario está pidiendo. Gracias. Hernán, muchísimas gracias, excelente presentación, gracias a todos por sumarse. Si queda alguna pregunta, nosotros después de cada webinar enviamos el video por una breve encuesta. Puedo dejarles el contacto de Hernán para que cualquier consulta directamente le escriban a él. Gracias, nos vemos en breve en nuestro próximo webinar. Gracias Hernán nuevamente y gracias por empezar este nuevo proyecto y esta alianza comercial de ANASAC y de Auraband. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen fin de Chao, semana. chao. Igualmente. Gracias.